Pues no sé, vamos a darle. Vamos a darle. Bienvenidos a Los Diligentes, el único podcast que inicia de cero en nuestra sección. ¿Cómo se llama nuestra sección, Eli? Me enamoré de mi psicóloga. Me enamoré de mi psicóloga. Eli, pues ya teníamos un ratito que no grabábamos. Ya, las cuestiones de exámenes finales, ¿verdad? La vida, la escuela, todo La se vida junta. sí, exactamente, la vida de estudiante. Acá como maestro, pues bueno, también igual. Un montón de cosas por calificar, sacar promedios, exámenes finales de los pequeños y en mi caso de mis alumnos ya de licenciatura. Entonces sí, definitivamente se me juntó todo, se te juntó todo a ti. Pero aquí estás de regreso, dándole seguimiento. No hay que olvidar que es nuestro tercer elemento. Entonces vamos a darle continuidad a nuestra sección de Los Diligentes. Y pues a diferencia de los otros dos capítulos que hemos grabado, siento que en los dos capítulos nos metimos de lleno en la cuestión ya persona. Ahora como que siento que vamos a dar unos 3 pasos hacia atrás para analizar primeramente los orígenes oscuros de la psicología. Lo que no sabes de Lo que no sabemos de la psicología. O estos tabúes que se tiene de la psicología. Porque se entiende que muchos no tienen esta iniciativa, podríamos llamar, de querernos acercar a un psicólogo. Le tenemos miedo, ¿no? O sea, es de que lo que te decía ahorita, vamos a ir con el loquero. Y todo tiene un origen. O sea, todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Tus principios. Y creo que dentro de estos principios que vamos a comentar ahorita, tal vez podamos encontrar un poquito del porqué ese miedo, ¿no? Entonces, primeramente, Eli, ¿cuál es el origen de la psicología? ¿Cómo va naciendo? ¿Cómo es que surge este afán de querer solucionar? O que sí vemos a una persona que tiene algo y decimos, no, esto hay que sacarlo del entorno para tratarlo. Así es. Pues mira, la psicología nace como un hijito, un hermanito de la filosofía, ¿no? Ok. Se desencadena de ahí. La psicología de hecho tiene muchísima base en autores filosóficos. Por ejemplo, en la carrera yo tengo inclusive la materia de filosofía, ¿no? Inclusive en otras carreras más, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay personas que sí no saben que es como el hijito, te digo, el hermanito de la filosofía. Y hay que recordar que filosofía pues es el amor al hombre, ¿no? A la persona, el amor que se le tiene. Ajá. Todo eso al conocimiento, ¿no? A crear tu propio conocimiento, a estar estudiando, a estar pensando, reflexionando las cosas. Y pues, como quien dice, en lo que concuerdan, en lo que se parecen, la psicología y la filosofía es como la mente, ¿no? El pensar, el ser pensante. La psicología es esta ciencia que estudia pues los trastornos mentales, ya sea también lo que son las emociones, la conducta, y ya de ahí empieza a tener sus ramas, ¿no? Porque primero sí sale la psicología, ¿no? Sí, psicología general. Y después avanza un poquito y van saliendo ramitas, ¿no? En donde está la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología laboral, y ya podemos meternos a diferentes enfoques que también se han ido como creando o han ido naciendo, ¿no? De toda esta base de psicología, como los enfoques humanistas y que los de motivacional y todo eso, ¿no? O la psicología hasta deportiva, ¿no? También luego. Claro, sí, también es necesario, como tú lo estás diciendo, es necesario a veces ramificar cada uno de los extractos sociales, porque cada uno se enfrenta a diferentes problemáticas, y no es lo mismo tratar a un deportista, a alguien que está encerrado en una oficina. Así es. Entonces, ahora,
ya nos diste este panorama de los inicios, que es el hijito de la filosofía, de el amor al conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahora pasemos a los primeros tratamientos. ¿Cuáles fueron los primeros tratamientos de la psicología? Principalmente podemos hablar acerca, así a grandes rasgos, de los psiquiátricos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, no sé, le puedes preguntar a una persona y le dices, oye, ¿qué tratamientos hay en la psicología? Y pueden decir, ¿no? Pues los psiquiatras usan medicamentos, o hay psiquiátricos en donde encierran a la gente, ¿no? O la terapia, ¿no? Pero en sí, los principios de los tratamientos, por ejemplo, lo que era el siglo XIX, se usaban pues los baños de agua fría, se usaban pues sí, no es un mito, las camisas de fuerza, el aislamiento total. O sea, sí eran, la verdad, en mi parecer, tratamientos algo rudos. Pues rudos y bastante feos. O sea, como te dije hace rato, yo creo que el origen del miedo hacia el psiquiatra, hacia el psicólogo, no son en vano. O sea, estas cuestiones que actualmente yo creo que las veríamos como castigos, como torturas. Torturas. Exactamente, sí, las veríamos. Creo que es por eso que se va arrastrando ese miedo. Sí, yo creo que sí. Sí, ahorita ya que lo vas poniendo así en este aspecto, la verdad es que sí, yo creo que igual la gente sí ha de saber cositas así, ¿no? Como de los psiquiátricos más que nada, porque como que es muy curioso, ¿no? Como la gente ve algo y si se interesa en algo es porque vio algo malo o vio un error, ¿no? Porque es lo típico, ¿no? Las personas vemos las cosas malas o los errores y es lo primero que notamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también, porque, o sea, sí puedes decir, que hay personas que también lo ven por morbo o cosas así, ¿no? Que lo investigan, pero sí, más que nada es este como pensamiento de las cosas que han descubierto vagamente, ¿no? También porque sí pueden haber, pues, información y cosas así, pero a veces pues no es no está completa. Ajá, no está completa o no es muy verídica. Y sí, o sea, pues sí pueden tener sus razones, ¿no? La gente que dice, oye, pues lo que usaban antes, pero pues yo no quiero caer ahí, yo no quiero llegar a ese punto. Yo no quiero, sí, también igual y sí, ¿no? Por este miedo de decir, ¿qué tal si voy al psicólogo y me dicen que estoy loco? También la típica frase, ¿no? Que yo no quiero que me digan que estoy loco o yo no quiero... Mi hijo no está loquito. Ajá, sí, esta palabrita, ¿no? Que la verdad se me hace muy, muy mal, ¿no? Como es una etiqueta, ¿no? Que se pone a la gente, ¿no? De que es que está loco, es que está loquito, el loquito del centro, ¿no? Está una etiqueta muy fea. Sí, definitivamente no son cosas que realmente, como dices, en nuestro mar de ignorancia tenemos esas etiquetas y no les decimos correctamente, ¿sí? Ahora podemos pasar, ya dices tú, ahorita ya me mencionaste esta cuestión de los baños con agua fría, de las camisas de fuerza. ¿Qué más sigue, Eli? ¿Qué más? Dame más datos acá. Vamos a enfocarles un poquito más. Pues mira, después de todos estos tratamientos que se empiezan a hacer en la psiquiatría, que como dices tú, parecen torturas, como que empieza a ver como, pues vamos a avanzar, ¿no? Empiezan a hacerse más estudios y se junta lo que es la neurología, todo esto, la neuroanatomía, las neurocirugías, se junta con la psicología y hacen como este nuevo apartado, uh-huh, que se crea la psicocirugía, ¿no? Okay. En donde la primera psicocirugía que se hace es por Moniz. Este señor hace la primera leucotomía. La leucotomía viene de dos palabras unidas, ¿no? Leuco, que es materia blanca. Materia blanca, ajá, sí. Y tomía, que es corte. La materia blanca o sustancia blanca
es un liquidito blanco precisamente que tenemos en el cerebro. Igual y ahí en el video les puedes poner una imagen más gráfica para que exactamente. la vean. Si nos estás escuchando en Spotify, pues bueno, te invitamos también a ver el video para hacer este complemento. Sí, así es, para que te tengas una mejor visión. Sí, cosas más gráficas, explicación más gráfica. Okay. Y pues ya él hace su primera leucotomía y que consiste, ¿no? en hacer esta cirugía prefrontal, que es de los lóbulos frontales que tenemos aquí, en la frente. Y lo que hace es abrir aquí como dos puntitos, abrir y perforar, ¿no? El cráneo y perforar el cerebro. No ha haber sido como algo impactante el hecho de la primera y de que vamos a ver el cráneo, vamos a ver el cerebro. Como que yo imagino a las personas todas paniqueadas en ese momento de que qué es lo que está, ajá, o sea, como está profanando el cuerpo, ¿no? O sea, como que yo imagino que sus primeros estudios, ¿no? Sí, y es que pues sí tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Esa demostración, esa primera demostración. Porque Moniz pues sí se tuvo que enfrentar a esta sociedad que decía, bueno, pues ¿qué estás haciendo, no? Se impacta, ¿no? ¿Qué está haciendo con el cerebro? ¿Se va a morir ahí? Yo me imagino, ¿no? Que la gente empieza a pensar así como de, pues, ante una situación nueva, pues no sabe qué pensar. Claro. O se impacta. Y por otro lado están los científicos que dicen, oye, pues esto es algo revolucionario, ¿no? Y en ese entonces... Sí, los conservadores y los que son en pro de seguir mejorando, ¿verdad? Sí. Y pues como que siento que de ahí tomó como que un poquito de ánimo más para andar haciendo este tipo de demostraciones y estudios, porque también en ese entonces ya tenía como mucha fama lo que eran los trastornos mentales. Uh-huh. Porque muchísimo antes, si quieres ahorita vamos platicando más a fondo de la historia de los hospitales psiquiátricos, porque muchísimo antes no se tenía como esta consideración a los trastornos mentales, más que nada, ¿no? Sí, o sea, como dijimos, tenían esta etiqueta nada más de está loquito. O sea, no es de que padece algo, no es de que digas tú, ay, esto es como normal o... Entonces, simplemente eran exiliados de la sociedad, encarcelados, podríamos hasta casi decirlo, privados de su libertad y sin un tratamiento adecuado. Pues sí, porque ya después de todo esto que empieza a hacer como que muy vagamente tenerle esa importancia, algo pasa, ¿no? Y voltean a ver a la psicología, voltean a ver a los trastornos y empiezan a apasionarse, ¿no? Porque ya después de la nada salen muchísimos científicos, autores, psicólogos, psiquiatras que empiezan a querer, ¿no? A dejar su huella. Su huella, ¿no? Sí, su marca en toda esta ciencia, ¿no? Y más que nada en los tratamientos, porque pues sí habían personas que se curaban, habían mejorías, pero habían también personas que empeoraban, había personas que morían en estos tratamientos. Entonces por eso los fue orillando a estas personas a empezar a decir, pues es que hay que hacer otra cosa, ¿no? Hay que innovar. Y nuevamente volvemos a lo mismo, el miedo a ser tratado, ¿no? O sea, como que yo voy a caer en esta categoría, me van a tratar con esto y me va a pasar esto. Uh-huh. Entonces este miedo se va infundando cada vez más, como dices tú, investigaron lo peorcito, se quedaron con lo peorcito y nada más me acuerdo de esto que los trataban súper gacho. Sí, pues sí. También pues no queriendo olvidar que pues eso es historia del pasado, ¿no? Eso ya quedó en el pasado, ya ahorita ya la ciencia cada vez está más actualizada y cada vez somos más como humanistas, o sea, somos más como que considerando más al paciente y todo eso, ¿no? Y también igual y ahorita lo que mencionas de lo del miedo, también pues precisamente había personas que sí iban y los llevaban sus familiares, ¿no? A hacer las famosas leucotomías. Y ellos tenían miedo, ¿no? Porque si es que me va a abrir la cabeza, ya voy a quedar ahí, ¿no? Pues no. Sí, claro. Es que es algo, pues horrible. Para mí también es algo horrible, o sea, que me digan, te voy a abrir la cabeza, ¿no?
te voy a hacer algo. Quiero un pedazo de tu cerebro. Y que te digan, bueno, esto es para beneficio tuyo, sí, pero hay una probabilidad de que mejores, hay otra de que te cures totalmente y otra de que pues la operación no sea... Sí, claro, o sea, como cualquier otra operación existe ese riesgo, ¿verdad? Por muy simple o por muy complicada que sea, tú desde el hecho de que entras al quirófano, pues puedes morirte. Como un meme que se me vino a la mente que decía, bueno, pues es que hay una probabilidad del 99% de que no sea asesinado por un gato, pero un 1% de que sí, no, pero las probabilidades nunca son 0. Sí, o sea, siempre existe un porcentaje a un mínimo, pues claro, entonces obviamente te digo, este miedo se sigue infundando en estas dos personitas, entre los psiquiatras y entre los psicólogos. Entonces, a ver, ahorita me dijiste los inicios de los hospitales aquí en México. ¿Cómo es que el mexicano ve? ¿Cuáles son los primeros ojos de que dice, a ver, ya llegó aquí el psicólogo, ya llegó aquí el psiquiatra? ¿Cuáles fueron los primeros ojos de los mexicanos al enfrentarse a estos hospitales? Ok, pues mira, vamos a empezar primero con lo que es la historia de los psiquiátricos, los hospitales. Y también hay que definir, ¿no?, qué es un psiquiátrico. Y sí, como tal, ¿no? Hay que desglosarlo, hay que decirlo completo, que es un hospital psiquiátrico, en donde se le da asilo, se le da tratamiento y también intervenciones, terapias a personas con trastornos mentales, ¿no? La rehabilitación también puede entrar ahí. Y pues el primer hospital psiquiátrico, fíjate, de toda América, se funda aquí en México, en la Ciudad de México, de toda América, y es algo que yo creo que nadie sabe. Es un impacto muy fuerte, ¿no? Porque digo que cuando yo lo vi en clase dije, caray, ¿cómo crees que fue en México? No sé si creo. Y se funda por un fraile que se llamaba Bernardino Álvarez. Y este señor tenía como un corazón muy noble, la verdad. Tenía un corazón muy noble, él se preocupaba muchísimo por su gente. Pues ya sabes, ¿no?, cómo son los frailes. La mayoría de que se preocupa muchísimo por su gente, que ve mucho por el prójimo y todas estas cuestiones. Y él decide financiar de su propio bolso, empezar a coordinar incluso también todo eso de un hospital psiquiátrico en México, en la Ciudad de México, y lo llama la Orden de San Hipólito, en donde pues lo especifica, ¿no?, que nada más es un hospital o es un asilo para personas con trastornos mentales, porque él cuando ve en las calles a los famosos loquitos, porque así también incluso lo describen, ¿no?, en información que puedes encontrar de este fraile, que dice, es que él veía cómo le decían, ¿no?, que los loquitos de la calle, como familiares, esto también se me hizo muy fuerte, de que como antes la gente por no saber, por no tener respuestas o no tener soluciones a los problemas de sus familiares, lo que hacían era mejor dejarlos solos en la calle, claro. Así es. Abandonarlos y pues qué triste, ¿no? Y yo creo que toda esa tristeza, toda esa empatía, yo creo que empezó a sentir por estas personas, fue que lo motivó, ¿no?, a fundar este primer hospital psiquiátrico. Incluso pues se considera como un precursor de la psiquiatría, ¿no? Ok, entonces por parte del fundador hay este lado humanista, como lo estás mencionando, porque es rescatar, porque es atender a las personas que tenían estas cuestiones mentales, pero vamos del otro lado de la moneda, ¿no? O sea, los que se estaban deshaciendo de las personas sabían que aquellos que no podían tratar y aquellos que tenían esas características iban a acabar en ese lugar. También, sí. O sea, como que iban a estar, y precisamente ahí puro loquito, ahí está puro loquito, ahí está puras personas que no coordinan, no saben, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que todas estas fichitas van aumentando cada vez más el por qué uno ve así al psiquiatra, ve al psicólogo.
Sí, ahorita retomando a lo que me decías de cómo fue la primera impresión, ¿no? Del mexicano, de esto, de los hospitales psiquiátricos. Porque sí, o sea, así como lo dices, ya después Bernardino empieza a ver que pues, no hay abasto, ¿no? No hay abasto y que hay muchísima gente que necesita ayuda, atención y cuidado, porque pues él no era un psicólogo como tal, él no era un psiquiatra, él lo que ofrecía era que estas personas tuvieran un refugio, un hogar en donde quedarse y una atención. Entonces él empieza a decidir, ¿no? Y sabes que vamos a fundar más, ¿no? En otros estados, en otros países, hay que como extenderse, compartir todo esto, extender de que es muy importante cuidar a estas personas y de que tiene solución o cosas así, ¿no? Y sí, o sea, es muy triste, pues, como ya se pudo ver personas que inclusive ni siquiera tenían un trastorno mental, o sea, nada más por rebeldía, por llevar la contraria de las familias, o sea, fueron hospitalizadas y es como de, no manches, hasta escalofríos dan, ¿no? Pobres personas que tuvieron que convivir con esas personas que sí tenían padecimientos mentales, porque también, pues sí, ¿no? Regresándonos a lo que decíamos, de las mismas personas que dejaban y abandonaban a sus propios familiares por no saber qué hacer con ellos, por ver los síntomas que presentaban, por ejemplo, personas con esquizofrenia, o personas psicóticas, cosas así, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Porque hay síntomas muy fuertes en algunos trastornos mentales, muy fuertes, que la gente, pues, de verdad se espanta. Claro. Y entonces imagínate tú, ¿no? Tú no teniendo la culpa de nada y que tu familia te lleva y te hospitaliza, ¿no? O te va y te lleva a ese hogar, a ese refugio y convives con estas personas, igual y yo creo también. Hasta empeoraban, yo creo, ¿no? O sea, al estresarse, porque pues bueno, algunos son muy tranquilos, algunos son muy explosivos. Y pues juntar dinamita con dinamita en algunas cosas, pues imagínate, o sea, el ambiente de haber estado súper pesado. Y como tú estás diciendo, no hay abasto, no hay cómo poder tratar a tantas personas, necesitamos extendernos, ¿no? Sí, extendernos un poquito más. En el año de 1566 fue que se fundó el primer hospital psiquiátrico. Y no fue hasta el año de 1910. A ver, ¿cómo? ¿En qué año se funda? ¿Dices en 1500 qué? 1566, el primer hospital psiquiátrico. Ok. En México, Ciudad de México. Ya. Ajá, ahora vamos con el dato que vas a decir ahorita. Hasta 1910 Ajá. se crea así bien, un hospital psiquiátrico como tal. Así ya se puede decir que ya con más medidas, más actualizado y ahora sí ya con psiquiatras, ya con enfermeras, ¿no? Porque te digo que Fray Bernardino nada más daba un hogar, un refugio. Y ya después ese dato también está muy padre, porque quien funda este hospital psiquiátrico en 1910, antes de que empezara la Revolución Mexicana y todo eso, es Porfirio Díaz. Oh, por Dios. Dios mío. Cómo adoro a ese personaje. Pero esa plática quedará para otro podcast, ¿ok? Porfirio Díaz. Pues sí, o sea, él en una hacienda que se llamaba la Castañeda, no sé si todavía se sigue llamando. Él crea ese hospital psiquiátrico y también pues ya empiezan a implementar, ¿no? más estas cuestiones de lo que es los tratamientos y más cositas así, ¿no? Pero sí, o sea, fíjate toda la diferencia de años y cómo, o sea, también fue... Sí, o sea, es impactante, o sea, sí. Estamos hablando de casi, o sea, los 500 años, o sea, no manches. Fíjate, y sí, o sea, ya después de que se empieza como a actualizar todos estos tratamientos, ya después de la leucotomía pasamos a la lobotomía, ¿no? Okay. Con Walter, en donde él
él precisamente se ve primero influenciado por Moniz, ¿no? Uh-huh. Él ve todo esto que hace, ¿no? De la lobotomía y dice, oye, esto está padrísimo, yo también quiero ser alguien revolucionario, también quiero Yo también quiero un pedazo de cerebro. Ajá. Y él ni era cirujano, o sea, nada, ni neurólogo, o sea, nada más era así un psicólogo. Pero que estaba pues tremendamente atraído, ¿no? Por este tratamiento, esta forma de tratar. Y dice, yo también lo quiero hacer y lo quiero intentar. Y se junta con un neurocirujano y él empieza a decir, es que vamos a hacer esto, aquello, lo empiezan a planear y lo aplican. Pero ya después, este neurocirujano, que era su fiel compañero, por así decirlo, después hay una como ruptura, ¿no? De amistad, se separan. Porque ya después esta personita, no me acuerdo bien de su nombre, pero esta persona, este neurólogo, empieza a ver que más bien no hay mejoras, sino que los pacientes parecen uh-huh. estar sedados, estar dormidos o como en modo zombie. Ok, ese es otro dato, ¿no? Sí, y empieza a ver también muertes, ¿no? De varias operaciones fallidas, en donde dice, oye, ¿sabes qué? Es que esta idea ya casi no me gusta. Sí, fíjate, era lo que te quería decir, ¿no? Que llega un punto de tratamiento que realmente pierden la esencia del ser humano, porque están tan, llámelo así, drogados, sedados, uh-huh. estos pacientes, que realmente ya no hacen nada, ya nada más están estáticos. Modo zombie. Sí, modo zombie. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Se pierde ese lado, pues, de esencia, de persona, de humano, y ya nada más están como bulto. Sí, ahorita que me dices estas palabritas de esencia de humano, sí, ¿no? Porque también se empiezan a ver que después de todas estas prácticas, empiezan a tener problemas estos pacientes que tuvieron, pues, por así decirlo, la oportunidad de tener su mejoría en su trastorno y que son lobotomizados, presentan problemas en el lenguaje, ¿sí? En memoria, ya ni siquiera pueden valerse por sí mismos, ¿no? Claro, recordemos que les están quitando una parte del cerebro, o sea, sí, entonces definitivamente tiene que haber como una secuela, no siempre, ¿verdad? O sea, no siempre, volvemos a lo mismo de los porcentajes del gato, ¿verdad? Existe pero nunca el 0% de nunca el 0% de probabilidad, ¿verdad? Sí, y es que te digo que también está muy como fuerte este tema, porque Moniz ganó un premio Nobel de esto, ¿no? O sea, ganó el premio Nobel por esta revolución, ¿no? Del tratamiento de la lobotomía. Pero después de empezar a ver efectos secundarios, ya después más adelante en estos pacientes que fueron tratados con esto, de lo del el lenguaje, la memoria, de coordinación motriz, cosas así, ¿no? De que quedan, o sea, mal, empiezan a cuestionarse la gente y decir, uy, pues, ya esto no es como para premio Nobel, hay mucha gente afectada, ya hay que hacer otro tipo de tratamiento, eso ya como que ya no. Y se le retira el premio Nobel a Moniz, se le retira. O sea, por un momento solventa las problemáticas sociales que estaban surgiendo. Tengo este loquito en la calle y ahorita se les está aplicando estos tratamientos y ya no está con estas actitudes, ya está tranquilo. Sí. Pero pues con el tiempo, como lo dijiste ahorita, ¿no? Nos vamos haciendo más humanos, nos estamos humanizando más, nos estamos preocupando más por la esencia, que llega un punto en el que dice, no, es que esto no es la solución. Sí, así es, porque ya se empieza a ver, o sea, así que en realidad, o sea, estos pacientes empiezan a empeorar o a afectarse, y que en realidad pues no hay una cura, ¿no? Que más bien hay como una autorregulación de los síntomas que puede sentir la persona, o por lo mismo de que está en modo zombie y porque ya no presenta los síntomas, dicen ya está curado. Claro. Entonces es como de, pues fácil, ¿no? Decir, bueno, pues ya.
Y personas que sí, o sea, un tiempo estuvieron completamente curados o bien, ni siquiera ni en modo zombie, pero después presentan estos problemas del cerebro, ¿no? Del lenguaje y eso. Y Walter, por su parte, dice, yo tengo que probar que este tratamiento es muy bueno, pero tengo que hacerlo de una manera diferente. Entonces, él lo que hace, ya después de la pelea con este otro neurólogo, y que se va y se separa, él o sea, Walter agarra y dice, yo voy a probarlo como pueda y porque puedo. Y ni siendo cirujano, se avienta a hacer cirugías, ¿no? Y él hace la lobotomía, ya otro nuevo término, que es igual, ¿no? Una cirugía pero ahora de los lóbulos, ¿no? De lóbulos, y tomía igual corte, pero en los lóbulos del cerebro, en donde él ya cortaba conexiones nerviosas, ¿no? Y ya lo hacía de una manera distinta, sin necesidad de anestesia, y no había ni sangre en la operación. Y la operación podía durar como hasta 15 minutos y el paciente salía intacto y rápido. Era algo increíble, ¿no? También para la gente verlo. De hecho, tuvo más impacto Walter que Moniz, en donde su cirugía consistía en meter como un picahielos en el ojo para llegar hacia el lóbulo. Ok, creo que tengo un poco más de miedo. Voy a salir con más miedo de este podcast a estas personas, ok. Bueno, pero te digo que es algo revolucionario, sí, ¿no? Claro, y también sí, fue algo sí. muy revolucionario en su tiempo y su época. Y pues incluso él tenía filas, o sea, colas impresionantes de gente que quería ser ahí atendida por la lobotomía. Te digo que fue muy popular y impactó más que Moniz. Y después lo mismo, ¿no? Era lo mismo, totalmente lo mismo. La persona sedada, la persona estable en un tiempo y después presentaban problemas, y también personas que morían, ¿no? Entonces sí fue como de otra evolución, ¿no? Sí, o sea, otro pequeño paso a los tratamientos actuales, ¿no? O sea, hay que recordar, chicos, chavos, que estos son los inicios. Los inicios. Sí, o sea, muy atrás. Muy atrás, ya no se tienen este tipo de cosas como tal, ya no se practican así como tal, nos lo está explicando Eli, ¿sí? Para que no tengamos ese pavor, ese miedo. Ese miedo, sí. Actualmente los psiquiatras, los psicólogos, son mayormente preparados. Incluso en la misma carrera, ¿no? Me lo dicen a mí, se lo dicen a mis compañeros. Esa es una carrera que necesita estarse actualizando, ¿no? Porque aparte el ser humano no nada más es uno ayer y uno mañana y uno pasado, ¿no? O sea, nadie es la misma persona ayer, hoy y mañana, ¿no? O sea, no. El ser humano es un ser cambiante y como te decía hace rato que me preguntabas ¿por qué te gusta la psicología? No, ¿por qué psicología? Entonces el ser humano es muy complejo, como te decía, y pues por eso mismo ha ido orillando a la psicología, a la psiquiatría, a estar estudiando más, a estar enfatizando más estos temas para poder dar una atención más profesional, más asertiva en este caso de que ya cuidando esos efectos secundarios, cuidando de que la persona esté curada o por ejemplo tenga una vida estable, ¿no? Porque hay enfermedades que de plano no pueden ser curadas, pero esas mismas personas pueden tener una vida bien, una vida plena, ¿no? Por tratamiento, por la terapia y todas esas cosas. Muy bien, Eli. Bueno, pues definitivamente me enseñaste muchos datos nuevos del por qué se le tiene miedo a esta figura, que es muy importante, ¿eh? Recuerden que esta sección es para enfatizar la importancia de ir a un psicólogo y si es necesario ya pasar al psiquiatra, ¿sí? Conclusión, Eli, ¿qué concluimos de este podcast? Concluimos en que no hay que tenerle miedo
a los psicólogos, a los psiquiatras. Ahorita ya estamos actualizados, no hacemos este tipo de cosas. Y también que hay que saber mucho esta diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. El psicólogo es aquel que da la terapia, ¿no? Aquí de frente a frente, y todo eso, ¿no? Usa sus técnicas, que el psicoanálisis, que el cognitivismo, que son como enfoques que te decía de la psicología que fueron haciendo, tipos de terapia. Uh-huh. Y en cambio el psiquiatra es un especialista en psiquiatría, ¿no? Pero es un médico. Primero tienes que estudiar medicina, claro, y después especializarte en psiquiatría. Y también algo muy, 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 muy diferente, así fácil para que la gente lo vea así súper fácil. El psicólogo no usa fármacos, no usa medicamentos, en cambio el psiquiatra sí usa fármacos. Sí, creo que es la diferenciación más clara o con lo que uno más a veces se queda, ¿no? Sí, o sea, así es. Sabemos o bueno, al menos te digo, es como que lo más obvio a veces que se llega a ver. El psiquiatra te puede dar medicamento, el psicólogo no. Uh-huh. Ok, muy bien, Eli, pues muchísimas gracias. Me da gusto que hayas estado aquí de regreso. De verdad, te perdimos un ratito. Pero pues aquí andamos de nuevo en nuestra sección Me enamoré de mi psicólogo, de mi psicóloga, en Los Diligentes, el único podcast que inicia de cero. Entonces, nos vemos, chicos. Hasta la próxima.